Justo para conversar a detalle sobre este programa que cumple ya 16 años de vigencia, nos acompaña el maestro Eduardo Francisco Veraza Cruz. Él es director ejecutivo de aplicación de programas preventivos institucionales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Maestro, bienvenido a Capital 21, un gusto recibirlo para hablar de este programa, Conduce Sin Alcohol. Maestro, es un programa que lleva muchos años salvando vidas. Sí, muchas gracias por la invitación y por el espacio que nos brindan para poderle dar difusión a este programa tan importante, como bien lo dices, y que el día de hoy cumple 16 años en operación en la Ciudad de México. Tan exitoso es que ha sido replicado en las demás entidades federativas, en las cuales también opera de manera diferente, pero la Ciudad de México es pionero en esto. Sin duda alguna. Maestro, el índice de accidentes viales por personas que conducen bajo los efectos del alcohol, ¿en cuánto se habrá reducido si lo comparamos con hace 17 años? Bueno, sigue reduciéndose. Desgraciadamente tenemos nuevas formas, como las redes sociales, que se utilizan de manera inadecuada para informarles a los demás ciudadanos que están en las mismas redes de la localización de los puntos. Situaciones que, pues de manera irresponsable, lejos de sumar a una ciudadanía que nos protegemos entre todos, pues causa problemáticas de que evitan los puntos y se van por vialidades diferentes, alternas, para tratar de evitarlos. Para esquivar el alcoholímetro. ¿En una conducta usted la llamaría antisocial? Pues yo creo que tendría que escalar un poquito más, ¿no? Aún ya más no, ya no antisocial, sino que atenta contra la seguridad ciudadana, ¿no? El evitar un punto del alcoholímetro probablemente por redes sociales se da la ubicación. ¿Qué es lo que pasa con ese conductor que llega y lo evita? Probablemente adelante va a ocasionar daños, lesiones o hasta la muerte, no solamente de él, a lo mejor de sus acompañantes o de ciudadanos que son peatones, son conductores de otros vehículos. Claro que sí, es una situación lamentable que hemos visto, acontecimientos que han ocurrido en la ciudad, gente que conduce bajo los efectos del alcohol, y ese es el resultado que tenemos, gravísimo, irreparable, irreversible. Así es, sin duda alguna. Maestro, ¿existe alguna medida que tome el programa Conduce Sin Alcohol para revertir los efectos de este mal uso a la tecnología? Es decir, aquellas personas que están avisando por redes sociales dónde se encuentran los puestos. Los puntos, ya se hace una programación, se establecen en las diferentes alcaldías que conforman la Ciudad de México. Es complicado el hecho de estar combatiendo este tipo de tecnologías porque ahora ocurre una noticia en este momento y en cuestión de segundos ya todos la tienen. Y estamos hablando inclusive hasta del otro lado del mundo, ¿no? Si se publica la localización de un punto del alcoholímetro, en cuestión de segundos, todos los que estén utilizando esa red social saben dónde está. Sin duda alguna. Ese es un gravísimo problema, entonces sí se está atendiendo. Para que nos quede claro, maestro, ¿cuál es el límite de alcohol en la sangre permitido para que una persona pueda operar un vehículo? Bueno, si hablamos de en la sangre es de 0.8, pero con las pruebas estamos hablando que si superan el punto 40, ellos ya son acreedores a la sanción correspondiente al programa. ¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía con este programa que es polémico? Hay quien se queja de él y hay quienes consideramos que es un programa que nos ayuda a ser mejores ciudadanos y a salvar vidas. Bueno, esto es con base en finalmente en nuestra educación. La imagen que tenemos del programa Conduce Sin Alcohol puede ser muy diversa, como bien lo dices. Yo como padre de familia o cualquier ciudadano, pues sabe que es un programa que salva vidas, que no solamente va a proteger a la persona que está manejando de manera inadecuada, intoxicada por el consumo de bebidas o por cualquier otro estupefaciente, y que no solamente pone en peligro a él. ¿Qué pasa con nosotros los que tenemos padres, los que tenemos hermanos, los que tenemos hijos y que sabemos que alguien de manera irresponsable está conduciendo un vehículo y está poniendo en peligro a toda la sociedad? Apela al sentido común y a la seguridad. Maestro Veraza, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado. Nuestro reconocimiento, felicidades por 16 años de este programa, un gusto recibirlo. El agradecimiento es por parte de la Secretaría, del señor secretario, y ojalá nos sigan dando más espacios para promover estos programas de prevención que están creados para cuidarnos a todas y a todos. Cuente con ello, Capital 21 es su casa. Muchísimas gracias. Estamos para servir. Un gusto, maestro.